En Argentina, las fuerzas de seguridad federales y provinciales detuvieron a más de 3.200 personas que violaron la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Puede parecer lejano y demás, pero me gustaría su opinión como experto en salud pública, que es el coronavirus, que detona en China, y ya hay otros lugares. ¿Puede producirse algún caso aquí en la Argentina? No tenemos ninguna posibilidad. Ahora, indudablemente muy atrás quedó lo que usted había dicho allí por fines de enero, ¿no? Usted había dicho en esa oportunidad que el virus es difícil que llegue porque es verano y porque estamos lejos. Quedó totalmente demostrado que eso no es así, que el virus no se muere ni siquiera con el calor. Claro. No, es cierto, yo creí que iba a llegar más tarde porque estos fenómenos son de gran difusión. Yo no creí que llegara todavía antes de terminar el verano, eso es cierto. Lamentablemente, lo que voy a decir es fuerte, pero en verdad, cuando uno mira epidemiológicamente, mira las consecuencias globales, o sea, la estadística. Por estadística, es mucho peor la gripe que el coronavirus, acá y en cualquier lugar del mundo. No hay shopping, no hay cine, no hay bares, no hay restaurantes, no podés ir a visitar a nadie. Siempre hay alguno que no respeta la cuarentena y te lo mostramos en este video. Recién llamó a su padre, diciéndome que le prohíbe salir afuera. ¿Por qué se escapó? Fue a acompañar a su novia, olvídese de su novia. Si yo me olvido de mi hijo, ¿por qué usted tiene que seguir con su novia? A mi hijo y no lo fui a buscar. Y le tengo que hacer entender a mi hijo de 11 años que no puede ver a su padre. Y usted tiene 16 y no entiende. Venimos al parque y el parque está cerrado por el coronavirus. ¿Me estás cargando? Si el coronavirus está en la gente y en el parque, ¿dónde se junta la gente? Si hay 5 millones de árboles en el parque, hay... Este hombre llegó de Europa ayer y no quiere volver a su casa. Puede. ¿Quién habló con vos, la policía? Sí, ¿Qué te dijo? Multa. Que una sola multa porque estamos en la playa. Que esto no es público, pero nadie puede estar. Y por tomar un mate. A mí me pidieron los guardavidas que me retire y les dije que ellos no tienen jurisdicción de policía y que tampoco la policía tiene jurisdicción para estar en la playa porque la playa es jurisdicción de... ¡Dentro de la cancha, muchachos! ¡Vamos, apúrense! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran, ¡Vamos! ¡Vamos, corran! ¡Corran, vamos! Usted sabe que estamos en emergencia sanitaria y no puede circular por la vía pública. ¿Tiene conocimiento? Es una infracción al código de falta del artículo 24. ¡Gracias! Y así estamos con este nivel de inconsciencia. Acá hay gente que se prepara para ir de pesca, otros que se están paseando. Y estamos haciendo lo que podamos, por favor, si a través de la radio también se nos puede avisar a la gente que esto no es joda.
No queremos visita aquí, no queremos vacaciones. No queremos vacaciones y se para San Antonio. La gente se está muriendo, ¿viste? La gente se muere en todo el mundo y vos corrés. Tengo que quedar acá trabajando. Pero vos, ¿viste? Salís a correr. Bueno, lo que pasa es que hay una realidad. La persona que, por ejemplo, está corriendo cosas que obviamente no avalo, debe pensar, si yo corro, no toco a nadie, no tendría que contagiar a nadie. Pero claro, si todos hacemos lo mismo y todos salimos a correr... Todo el mundo tiene ganas de salir a correr, de ir a sentarse al parque a tomar mate, eso todos. Antes de... Eso sí se podía hacer. Sí, el sí, tema pero es que esto es de fin de ahora, semana, por esto es eso, sábado. ahora no. Ese razonamiento estaba bien antes. No, ahora pero no, por porque eso, ya no se puede nada. Pero por eso estos videos son de después, Sí. pero a lo que voy, una persona que por más que estamos todo el día diciendo que hay que aislarse, que no hay que moverse de su casa, tiene esa reflexión, dice, pará, si yo voy a correr no voy a ver a nadie, no voy a tocar a nadie, no voy a toserle a nadie, nadie me va a toser. Pero vuelvo a insistir, si todos, porque así como él tiene derecho a salir a correr, yo también voy. Si salimos todos a correr, otra vez estamos todos juntos. Sí, que ahí es lo que dice Fer, era la cuarentena elegida que uno Ahí por sí. criterio decía, bueno, no corro porque si no Claro. corremos todos Sí, o porque corría se podía. alguno. Ahora Ahora no se puede hacer nada. O Nada. sea, no se cuestiona, no importa si tenés ganas de ir a la playa, de tomar mate, no se puede salir. Es ilegal salir ¿Pero de qué les tu pasa? casa. ¿Qué les pasa por la cabeza a estas señoras que estaban yendo a un parque porque no había... Ignorancia. No se entiende. Ignorancia. Cuando ¿No dice está tienen lleno de miedo? árboles, ¿No se dan cuenta que es para obvio cuidar que a los está lleno de demás? árboles, pero si van todos, como vos tenés el derecho, vamos todos, otra vez se llena de Claro, gente. el otro No día es tan difícil el escuché a un razonamiento. italiano decir que como el coronavirus no tiene patas o piernas, utiliza la de los estúpidos. Claro. En el día de ayer falleció Abigail Jiménez, la niña de 12 años que tuvo que ser cargada en brazos por su padre para poder regresar a su casa en Santiago del Estero, luego de que la policía le negara el ingreso en el marco de las restricciones por la pandemia. La pequeña padecía cáncer de huesos. El caso de Abigail había tenido repercusión pública meses atrás cuando al regresar de un control médico en Tucumán junto a sus padres, la policía santiagueña les prohibió ingresar a las termas de Río Hondo porque no contaban con la documentación necesaria en el marco de la pandemia de coronavirus. Nadie puede moverse de su residencia. 5 meses sin tener cero entrada, es imposible mantenerlo. Estoy desilusionado, ¿entendés? Laburé toda mi vida y a los 55 años estoy en el punto cero. Todos tienen que quedarse en sus casas. Obviamente acá no había virus, pero que el virus iba a llegar con algún viajero. Nuestro objetivo es la salud y la vida de la gente. Está comenzando la cuarentena que es obligatoria. Todo el protocolo es perfectamente planificado. Vamos a tener que cuidar tanto la salud física como nuestra salud mental. Preparar el sistema sanitario, aplanar la curva. 1000 son las personas fallecidas hasta la fecha. Lo único que sé es que mi mamá la tengo internada en Pirovano con neumonía. 8 dieron positivo a COVID, 7 abuelos. Lamentablemente las cosas fueron mal hechas porque mi mamá está muerta. Se está expandiendo el virus en los barrios más carenciados. De varias muertes, especialmente la de Ramona. Soy Ramona. 8 días sin agua. Hay mucha tristeza ahora en la comunidad, ¿no? En el barrio 31. Tenemos una tasa de letalidad del 2,7%. Volver a cerrar el área metropolitana de Buenos Aires para que la circulación disminuya drásticamente. ¿Cuándo se va a poder volver a clases? Físicamente no lo sabemos. Estamos en la clase de Zoom, Año. Me durmió en plena clase de Zoom. Que sean grupos de hasta 10 personas, un docente y 9 chicos. Fue una de las imágenes que conmovió al país. La nena de 12 años que no le habían permitido el acceso a su provincia. Tenemos que dar esta triste noticia, la muerte de Abigail. ¿Es Formosa parte de la República Argentina? ¿Qué pasa con los varados en Formosa? Necesitamos volver a nuestra casa. La fachada de la gente sacando la mano y pidiendo ayuda parece un penal. Todo eso se horrible. ¡Esta es mi cara! ¡Esta es mi cara! El problema económico no es la cuarentena. ¡A cuarentenado de por vida acá! ¡Basta ya! ¡Basta ya! El problema económico es la pandemia.
día récord. Más de 50.000 muertes por COVID-19. Hemos suscrito el contrato que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina. Llegó la Sputnik V a la República Argentina. La gran pregunta es cómo se van a repartir las vacunas. La vacuna. Vamos a empezar ahora la vacunación en todo el país, con equidad y con igualdad de derechos y de acceso gratuitamente a todos los argentinos. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Era solamente en el Ministerio de Salud. Vacunas por debajo de la mesa. La lista se difunde recién después del escándalo. El presidente le pidió la renuncia al ministro de Salud. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga: será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. El hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo. Doctora Carla Bisotti. Invitamos a Filomena, de vuelta a Canela. Sí, juro. Y a los idiotas les digo, la Argentina de los vivos, no existe ese delito. Se terminó. Se terminó. Sigue es muy fuerte y muy particular. Yo te quiero hablar de los que fueron los muertos de la cuarentena, pero los muertos como consecuencia de las restricciones de la cuarentena, a manos de fuerzas de seguridad, etcétera. Es increíble la cantidad. Y vamos a comenzar por Florencia Morales, de San Luis. Fue detenida por violar la cuarentena y murió en la comisaría. Franco Maranguelo, también de San Luis, fue detenido por violar la cuarentena y murió en una celda. Era un pibe de 16 años. Daniel Rosa, de Buenos Aires, murió al chocar con un montículo que cerraba un acceso a Junín por la cuarentena. ¿Te acordás de aquello, no? Que los pueblos se tapiaban para que no entrara gente de otro lugar. Lucas Cabral, de Santa Fe, escapó de un control de cuarentena para que no le secuestraran una moto. Chocó y murió. Franco Sosa, en Córdoba, lo mató la policía en un operativo. Osvaldo Oyarzún, en San Luis, otra vez la historia del montículo, impidió que llegara al hospital más cercano, sufrió una ACV. No llegó al hospital, murió en la ambulancia. Este nombre te va a sonar, Facundo Astudillo, acá en Buenos Aires, lo detuvieron 2 controles policiales cuando iba a Bahía Blanca, apareció muerto después de 107 días, todavía hoy no hay respuesta respecto a lo que le pasó. Mauro Coronel, en Santiago del Estero, vendedor ambulante, fue detenido sin ningún motivo y murió después de ser torturado en la comisaría. Estamos hablando de muertos que violaron la cuarentena y lo que les pasó a manos de fuerzas de seguridad. Francisco Cruz, lo detuvieron en Varela sin motivo, estuvo desaparecido y lo encontraron muerto en una cantera. Muerto asesinado, por supuesto. Luis Espinosa, en Tucumán, lo mató la policía en un operativo por una reunión hípica que violaba la cuarentena. Lo hicieron desaparecer y tiraron su cuerpo en Catamarca.
Alan Maidana, de Buenos Aires, asesinado por la policía en Berazategui. Mario Cortés, de San Luis, también quiso cruzar un montículo puesto por el gobierno para cerrar el paso a Córdoba, se le quedó el auto y lo aplastó cuando lo empujaba. Es increíble cómo esto te va haciendo acordar, o por lo menos a mí, de la locura en la que vivimos, ¿no? Estos hechos, ¿no? Quiso empujar el auto, se murió. Ezequiel Corbalán escapó de un control policial con la moto, el patrullero lo persiguió, lo chocó y murió en San Nicolás. Ulises Rial iba en la moto con Ezequiel Corbalán. Ariel Valerián, en Jujuy, estuvo detenido por violar la cuarentena, la policía lo torturó y lo mató. Lo mantuvieron desaparecido durante varios días. Tomás Fernández, en La Pampa, fue detenido en un control, lo llevaron a la comisaría, le pegaron y murió. Raúl Dávila fue detenido en Chascomús por resistirse a autoridad. La comisaría se incendió y murió. Lucas Verón iba en una moto por La Matanza, la policía lo mató de un tiro. Osvaldo Mancilla chocó con un terraplén puesto justamente para cortar la circulación en cuarentena. Valentino Blas Correas fue asesinado por policías por haber pasado de largo un control en Córdoba. Por pasar de largo un control. Nelson García chocó con un montículo puesto para cerrar una calle por la cuarentena. Lucía Ponti murió al chocar con un montículo en Lincoln. Franco Isorni, en Santiago del Estero, la policía lo atropelló y lo mató al perseguirlo. Néstor Costilla, en Buenos Aires, un repartidor perseguido y atropellado por la policía en Tolosa. Mauro Ledesma, este caso fue muy conocido en su momento, murió ahogado tratando de entrar a nado a Formosa. Joaquín Paredes, en Córdoba, lo mató la policía a balazos. Quería leerte esto por muchos motivos, pero en principio porque es inevitable hablar de vidas alrededor de todo este asunto. Cuando finalmente se acuerda con Pfizer tarde y mal, uno piensa, ¿cuántos se podrían haber salvado? Y es difícil como argumento, ¿no? Porque es contrafáctico, porque no se sabe. Seguro algunos se podrían haber salvado. Cuando uno ve la violación de la cuarentena y cómo reaccionaron las fuerzas de seguridad, habla mucho del estado de ánimo en el cual el país estaba en ese momento, de la falta de preparación y de la brutalidad de las fuerzas de seguridad en la Argentina. No puede ser que maten a un tipo que pasa un control, una locura absoluta. Del propio pobres contra pobres de la batalla de los montículos, ¿no? Para que no entre la enfermedad. En esa locura vivíamos, locura estimulada por el propio gobierno también. El mismo gobierno que hacía la fiesta de cumpleaños de Fabiola en ese momento. Miro, ¿cómo está la situación económica de los comerciantes con esta cuarentena por el coronavirus? Tremenda, está por explotar, Miguel, está por explotar. Recién me acaba de llamar un abogado, me está llamando para apretarme. El abogado me dijo que me va a venir a embargar y yo le dije de todo, lo mandé a la reputa que los parió. Disculpame que tenga que decir esto, porque estos delincuentes que compran deuda están amenazando a la gente. ¿Cómo es la amenaza que te hace? ¿Qué te dice? A ustedes no se cree que están pagando, que están debiendo. Que es lo que nosotros estamos fundidos y venimos y pasando esta circunstancia de una pyme que yo vengo hablando hace 2 años en la televisión, la cantidad de comercios que se han cerrado en la avenida Córdoba, en la calle Aguirre, en la calle Gurruchaga. Esto es tremendo en toda la ciudad. ¿Cómo les afectó la cuarentena a esta fábrica de muebles? Lo que nos afectó fue que el jueves nos fuimos a las 18 y como verán se detuvo el tiempo, estamos todos sin trabajar, cerrados, con una situación muy grave y muy crítica por la cuarentena, por la situación, entendemos la situación, pero bueno, así quedó la fábrica y no pudimos volver hasta estamos sin volver, sin trabajar.
muchos pusieron algún ejemplo de países que no hicieron la cuarentena, se mantuvieron abiertos y dicen que lograron resultados económicos ponderables. Y yo me he detenido en el caso que más escuché nombrar, que es el caso sueco. Pero cuando me piden que siga el ejemplo sueco, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta 3.175 muertos por el virus. 10 millones de habitantes es menos de la cuarta parte de habitantes de lo que la Argentina tiene. Es decir, que lo que me están proponiendo es que, si de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos. Digo todas estas cosas para los que son atrapados por la ansiedad de abrir la economía sin medir las consecuencias en la salud y en la vida de la gente.